Vamos a realizar un recorrido completo de todo el barco, del crucero Liberty of the Seas de Royal Caribbean. Estamos en el piso 1, acá se encuentra la guardia médica, que es para todos los huéspedes. Y también se encuentra el gangway, que es la salida que está en el deck 1, que por lo general en la mayoría de los puertos se sale por este deck. Ahora estamos en el deck 2 y en este deck tenemos el centro de conferencias. Y además en el resto del piso, en todo el deck 2, se encuentran camarotes, tanto de este lado como del otro. En el piso 3 también hay habitaciones. Y el Teatro Platinum, donde todas las noches hay dos espectáculos. Uno a las 7, 7 y media, no recuerdo exacto, y uno a las 9 de la noche. Y recuerden que también tiene un acceso secundario por el piso 4 o por dentro de acá del mismo teatro. En la parte trasera del barco, o la popa, se encuentra el restaurante Rembrandt, que es una de las opciones para poder cenar de forma gratuita, ya que está incluido. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Qué se le ofrece? Necesito una mesa para dos. No tengo, señor. Puede retirarse. Gracias. Bueno, dame para tres, que tengo otra chica que guardarme ahí. Saliendo del restaurante se encuentra la Galería de Arte, donde se hacen subastas y venta de cuadros y esculturas. Y un poquito más allá está On Air. On Air es donde se realizan todos los shows de karaoke, todas las noches y durante el día también. Y pasando por On Air, esta es la única entrada, se encuentra Estudio B, que es donde está la pista de patinaje, donde hacen los shows también para adultos y donde nosotros eventualmente en este crucero también pudimos jugar al pickleball. En el piso 4 tenemos el restaurante principal Michelangelo. Acá estoy viendo el menú un rato, a ver, ya que estamos medio en horario de almuerzo, capaz que puedo entrar a comer. Y aquí se encuentra Boleros, donde pasan música durante todo el día. De hecho, en este momento está sonando, no sé si escucharán. Y está una de nuestras barras preferidas, que solemos pedir muchos tragos. Y por la noche suele haber música latina. Pegadito a Boleros, y donde también se puede escuchar la música, se encuentra Focus, que es donde te venden las fotos y donde cada uno también puede ver sus fotos. Acá se pasa la tarjeta y cada uno puede ver las fotos que te sacaron durante todo el crucero. Que hay fotógrafos de Royal Caribbean sacándote fotos durante todo el tiempo y en todas las actividades y eventos. Y saliendo de Focus, detrás nuestro se encuentra el casino, que bueno, por cuestiones de seguridad no nos dejan grabar, así que le mostramos, está por acá, y vamos a atravesarlo todo para ir hacia el otro sector, a la otra punta del barco. Siguiendo en el piso 4, al lado del casino, está Schooner Bar. Es un piano bar y acá realizan todas las noches actuaciones de piano. Y también acá es donde realizan algunos juegos. Y frente a Schooner Bar se encuentra Sabor, que es un restaurante de especialidad de comida mexicana, que obviamente es de costo adicional. Y recuerden que en el piso 4, en la proa, o sea, la parte delantera, está el acceso secundario al teatro, que es por los laterales. Voilà. Estamos en el piso 5, es uno de los pisos más recorridos del crucero. Ahora vamos a recorrerlo con ustedes, así lo conocen. De punta a punta. En la proa del barco está el Star Lounge, donde por la noche tocan música y durante el día hacen juegos. Y ahora empezamos a recorrer lo que es el Promenade, esta calle techada adentro de un crucero de Royal Caribbean. Vamos, el primer lugar que vemos es la pizzería. Esta es parada obligada todas las noches. Después de cenar, como nos quedamos hasta tan tarde, bueno, unas porciones de pizzita ayudan. Enfrente tenemos un local de carteras y accesorios. Acá hay muchas carteras de marca, se ve. Louis Vuitton, tenés Swarovski, accesorios. Y lo mejor de estos lugares es que son duty free. Eso significa que en general están mucho más económicos que afuera. En este piso también están las máquinas de dispenser de gaseosa para quien haya comprado el paquete de bebida sin alcohol. Y en nuestra derecha tenemos Hood y Claw, que es el bar inglés. Durante las noches, aparte de ser un bar y tomar mucha cerveza y tragos, hay un cantante en vivo. Acá tenemos la perfumería cosmética, lo que yo les digo, tax and duty free. Entonces acá vas a encontrar muy buenos precios. También tiene una entrada exclusiva para el casino desde el Promenade. Y llegamos a la tienda oficial de los productos de Royal Caribbean. En cada barco seguramente hay una tienda de este tipo con el barco, todos los productos del barco en donde ustedes están.
Y frente a la tienda se encuentra Vintage o Vintages. Este es un lugar donde en general se toma vino. Te sirven copas de vino, obviamente si tenés el paquete. Por supuesto, también lo puedes comprar. En todos los bares uno puede estar incluso sin consumir. No hace falta consumir para estar en un bar. Si a vos te gusta estar en un bar, puedes entrar directamente y no consumir nada. Hasta puedes pedir algún vaso de agua si quisieras, que te lo van a traer perfectamente. En la parte del medio siempre están todas las ofertas. 50% off, 30% off, 70% off. La joyería, que también es tax free y duty free. Y enfrente de la joyería, tienda de productos generales. $10 sale, perdón, porque yo veo el sale y me gusta. $10 sale, estas cosas. Acá te venden de todo un poquito. Y acá entramos al Café Promenade. Bocadillos, sándwich, todas cositas ricas para comer para la tarde. Es espectacular. Agua, café, té, bueno, como siempre en Royal todo eso está incluido. Todo lo del Café Promenade y la pizza Sorrento está incluido en la tarifa. O sea que ahí no se paga nada. Sí, los cafés de especialidad de Starbucks, sí, eso sí se pagan. Estos dos locales que están acá, el de helados y el de los cupcakes, sí que son de pago. Y este es el lugar, un lugar de venta de, bueno, mallas, ropa, de todo un poco. Y aquí enfrente tenemos la oficina de Next Cruise. Si uno quiere sacar un crucero, un próximo crucero, tiene que venir a esta oficina. Terminando, miren la hermoso puente que tenemos acá. Tenemos el Every Bar, que es simplemente un bar, un lugar de estar. Y enfrente tenemos Guest Services. Y este es el restaurante Botticelli. Y en el piso 6 y en el piso 7 hay solo camarotes. Y en el Deco 8, además de los camarotes, tenemos más Royal Caribbean Online, donde hay computadoras que uno puede utilizar. Y más camarotes. Y en el piso 9, además de muchísimos camarotes, se encuentra la biblioteca. No es una biblioteca muy grande y no tiene libros en español, ya me estuve fijando. Y en el piso 10, además de camarote como en la mayoría de los pisos, está el salón de cartas. Que si bien nosotros hemos jugado bastante las cartas con nuestros amigos, jamás vinimos acá, jugamos en todos los bares. Ajedrez, puzzles, Monopoly. En el piso 11 se encuentra el Windjammer o el buffet. Y también se encuentra Chop Grill y Giovanni, que son de pago. Y bien entramos, detrás nuestro se encuentra de Plaza Bar, que está muy bueno, donde hemos pedido bebidas. A la izquierda tenemos a Chop Grill, que es de estilo mediterráneo y de carnes. Y hacia la derecha tenemos a Giovanni, que es italiano, de pastas. Miren las vistas que hay para comer, es increíble, sobre todo en este horario que son las 8:30. Bueno, y bien entramos, tenemos a Cade, que está incluido parte de Windjammer en realidad. Tenemos la zona de panificados y una zona donde suele haber siempre ensaladas, comida india. Y aquí nos encontramos con un amigo de Irlanda. Thank you very much, everyone in España. Thank you. Con dos filas hacia los costados, que por lo general suele haber lo mismo, aunque en los últimos 2 días variaron, creo que lo hicieron a propósito para que la gente se ponga un poquito más contenta, pero en realidad las 2 islas siempre suelen ser lo mismo. Y en la isla del medio es exclusivamente de postres. Y frente a las islas se encuentra la comida americana, generalmente, que suele ser hamburguesas, panchos, un sector que frecuentamos muy poco nosotros, pero sepan que existe, es para veganos. Bueno, y lógicamente acá tenemos las bebidas que están incluidas, que son gratuitas, como limonada, agua, ice tea. Y por último, lo mejor de todo, la fuente de chocolate. Y saliendo del Windjammer encontramos el pool deck. Que como se dan cuenta, tenemos un día espléndido. Estamos con un traje de baño porque ahora vamos a ir a las piscinas. No, bueno, se habrán dado cuenta que hace frío. ¿Por qué? Porque ya estamos arribando mañana a Londres. Y se Exacto. nota, se siente. Se siente. Así que bueno, así todo, ni el frío va a impedir que les mostremos todo el recorrido completo de todas las cubiertas del barco. Comenzando acá, una vez que salimos tenemos el sector para chicos, que lógicamente, como vamos a decir, no va a haber nadie. Creo que en la piscina tampoco. Vamos para allá, a ver si hay alguien. Y acá tenemos un bar donde hacen smoothies. Hacen todo tipo de bebidas. tragos y además es el único bar en el barco donde hacen smoothies. Que a veces están buenos y otras veces no. Y también hacen batidos proteicos. Acá está, Sí. mirá, la parte de la proteína. Es el único bar donde te hacen también batidos proteicos. Que si tenés el paquete de bebidas, lo tenés incluido. Podés pedir que agreguen proteínas, te lo agregan. Bueno, vamos a ir avanzando con este fresquete. Bueno, hay algún loco en el jacuzzi, ¿eh? Siempre hay alguno, porque adentro está Pero calentito. bueno, el jacuzzi el está problema- calentito, pero no cuando salís. Y el viento que te pega en la cara, porque si te salpica y te pega en la cara, está fresco.
lógicamente hay muy poca gente. No hay nadie en las reposeras, nadie. Los primeros días sí, los primeros días que estuvieron lindos, cuando salimos de Fort Lauderdale o Bermudas, ahí sí pudimos aprovechar un poco lo que son los jacuzzi, piscinas, y este sector estaba lleno, cosa que ahora no está pasando. No, y aparte me parece que el barco se está moviendo un poquito, porque están todos limpiando acá afuera los de mantenimiento del barco y se ve que el agua de la piscina está haciendo así, mira. Si no soy yo, estamos con un estabilizador, debería estar quietito, pero... ¡Ey! Y hasta ahora todavía no hemos tomado nada. En el pool deck también se encuentra el área de los helados, el heladitoso. Hoy justo el día no está para heladito y no vamos a poder hacer la prueba, pero bueno, son muy ricos. Lo tenés que hacer, ayer, Sabri, tenés que hacerlo. Hasta ayer estaban muy ricos. En el sector de juegos para niños, aparte de los juegos de agua, hay una piscina grande y 2 jacuzzi, que esos serían de uso no específicamente exclusivo para niños, porque a veces hay adultos, por ejemplo el padre que quiere esperar al nene, se mete al jacuzzi, así que lo pueden usar también los niños y los grandes, los jacuzzis. Y en este sector sí, hay 3 jacuzzis más que sí son exclusivos para adultos, 2 piscinas de uso familiar. Además aquí hacen diversos juegos como por ejemplo el hombre al agua, el hombre más sexy. Inclusive en este crucero la primera vez que vimos que también hicieron la mujer al agua. Y también hacen clases de danza, un montón de actividades al aire libre las hacen acá. Y acá también es la fiesta de inicio del crucero. Y detrás nuestro tenemos la estación de guardavidas, te dan para ponerte chalecos, aunque las piscinas no tienen más de 1,70 m de alto, y está la estación de toallas, que recuerden que te dan toallas sin cargo, te piden la tarjeta y luego vos tenés que devolver los toallones porque si no te cobran $25 por cada toallón no devuelto. No olviden devolverlas. No olviden devolverlo. Y aquí tenemos el área exclusiva para adultos, donde es todo un poquito más relajado. Hay un espacio con sillones para descansar, leer un libro, jugar a las cartas. Y también hay 2 jacuzzis, uno de cada lado, con una vista increíble, porque son extendidos del barco. O sea que la mejor vista que tenés del barco es dentro de ese jacuzzi. Y también hay una piscina más en el centro y una barra para trago, bebidas, etc. Este barco lo que tiene de lindo en la parte de adultos, que se llama el solarium de adultos, es este puente, que es súper lindo porque la pileta pasa de acá hasta allá, hasta la punta del puente. En el piso 11, del lado de la proa, encontramos el gimnasio y el spa. En el spa te hacen venta de productos, te hacen tratamientos, hacen incluso seminarios. Y bueno, en el gimnasio tenés todo el sector de máquinas y luego un salón como para hacer ejercicios. Si vos querés, puedes venir por tu cuenta o te inscribís a las clases que hay. Algunas de las clases son gratuitas y otras son pagas. Y de este lado están los vestuarios y los saunas, que también son de uso gratuito. Qué linda la vista que hay para los que vienen al gimnasio, que no es nuestro caso. Yo prefiero ir al sector deportivo que venir al gimnasio, pero para los que vienen, la verdad que en este barco el gimnasio es grande, es lindo y nada, con la vista al mar es, como dirían, impagable, aunque se pagó. Y ahora vamos al piso 12 y vamos a subir por acá. Dentro del gimnasio hay una escalerita. Acá también hay parte de spa, donde te hacen los tratamientos y hay peluquería. Y bajando de los ascensores tenemos una salida en el piso 12 con vista al sector exclusivo de adultos de abajo, que están las piscinas. También hay acceso a un piso más, donde simplemente hay reposeras y buena vista. Y en este piso tenemos la pista de caminar o de correr y reposeras para tomar sol. Mucho más no hay. Es un piso de correr, caminar y de comunicación. Acá en el piso 12 también se encuentra el Sky Bar, que es el bar más alto del crucero, para pedir bebidas, jugos, gaseosas. Visiten en el paquete de bebidas o las bebidas del Diamond por los puntos, también las pueden pedir acá. Seguimos por la parte exterior del piso 12 y acá encontramos las mesas de ping pong. Hay 3 mesas. Mirá cómo las ataron para que no se vuele con el viento. Miren. Y seguimos y llegamos a la parte trasera del piso 12, donde hay una de las vistas más lindas de mar abierto. Y miren acá como la ola que se genera, la estela que se genera. Y por acá, en la parte de atrás, se puede acceder al Flow Rider también, pero eso lo vamos a mostrar en el piso 13. Ahora seguimos en el 12. Y ahora vamos a entrar y vamos a ver el sector de los chicos. Pero antes,
Pero antes les quería mostrar este sector que está buenísimo para venir acá a tomar algo con amigos. La verdad que está espectacular y bueno, como dijo Sabri antes, las vistas son increíbles. Y si el día acompaña como hoy, con el sol, menos con el viento, sería genial. Y ya regresando, pegamos ya toda la vuelta en el piso 12, nos encontramos con Johnny Rock. Es de pago, es un restaurante de comida típica americana, hamburguesas, papas fritas, malteadas. Y acá entramos a los arcades. O videojuegos, como le decimos en Argentina, los fichines, para los más 40. Acá está la entrada principal, la de Adventure Ocean y al arcade, pero es generalmente donde se juntan más los adolescentes. Y más para allá tenemos el sector exclusivo para bebés. Por este pasillo, pero bueno, por una cuestión de privacidad y seguridad nos vamos a ingresar. Y por este hermoso túnel ingresamos al área deportiva, por aquí se ingresa. Acceso a Flowrider, acceso al Rockpool, aunque por los dos lados vas a la cancha deportiva. Acá está la cancha de deportes donde en este momento se está jugando la última competencia de vóley en la que yo iba a participar, tenía ganas, pero por ustedes no lo hice para poder tener este video. Así que espero que les guste, que se suscriban, le den like y activen la campanita. Detrás mío se encuentra el Flowrider, es libre, es gratuito, aunque en este crucero no fuimos ni una sola vez. Y después tenemos, para ese lado tenemos los toboganes, que son para jugar la competencia, tirarse a dos. Y del otro lado, la novedad, ya que no lo hemos tenido en ninguno de los cruceros, es un tobogán que se tira con gomón para dos personas. Está muy bueno ese tipo de tobogán. Por último, en este piso tenemos la pared escalada, que es gratuita. Puedes venir, te dan el calzado, te lo colocas y si te animas, subís. Y en el piso 13, del lado de la proa, hay que acceder desde escalera por el piso 12. Llegamos al mini golf. En este crucero también esto fue uno de los lugares que menos utilizamos. Fue el primer día, simplemente un torneo, pero después era imposible jugar. Verán el viento que hay. Como es la parte más alta del barco, hay muchísimo viento. Pero es bueno tenerlo y si hace calor y día lindo, se aprovecha. En el piso 14 está el salón o la sala de estar para la suite. En el piso 14 también tenemos Olive or Twist. De día es un salón de estar donde también se organizan actividades de entretenimiento como las clases de baile al que he asistido y de noche es donde se realiza la disco. Ahora vamos a ingresar al Crown Lounge y como nosotros en este crucero somos Diamond, voy a ingresar con mi tarjeta. Acá hay snacks que te sirven más o menos hasta ahora, café todo el tiempo, durante todo el día. Y uno de los mejores beneficios de este salón es que tenés una máquina de café express que podés venir todas las tardes a tomarte un café, un rico café. Esta terraza es hermosa para venir a tomar un té, un chocolate o venir a tomar algo. A la tarde es espectacular y tenés vista a toda el área deportiva. Y por último, al piso 15, y vamos a hablar bajito, que se encuentra en la capilla. Como ya hemos comentado en otros cruceros, como en el video del Explorer, que si no lo vieron, se lo dejamos por acá arriba para que lo vean, es una capilla multirreligiosa.